Buenas tardes. Consultas académicas, si tienen alguna consulta. Buenas tardes, Erika. Dime si tienes alguna consulta. Ya, ok, en un momentito. Es de esta semana, ¿verdad? La semana 16. Ya, listo, ok. Bueno, en esta semana, a ver si todo me escuchas. Sí, te aprendió el audio. En esta semana estamos viendo todavía los órganos constitucionales autónomos, ¿ya? Y la pregunta 4 hace referencia justamente a uno de ellos en cuestión de designación de autoridades que administran justicia, como es el caso de jueces y fiscales, ¿no? Como dice acá, la Junta Nacional de Justicia, ese organismo es un organismo constitucionalmente que tiene como misión nombrar, evaluar, ratificar, sancionar a jueces y fiscales. Los jueces, ¿a dónde van? Estos trabajan en el Poder Judicial y los fiscales en el Ministerio Público. Quiere decir que estas autoridades, contribuyendo así con el fortalecimiento de la administración de justicia y la institucionalidad democrática. Con respecto a esta organización, vamos a ver qué cosa es, corresponden a sus funciones, ¿no? Funciones o atribuciones. Vamos a ver qué cosa es verdadero o falso. El primero, nombra jueces y fiscales mediante concurso público de méritos y evaluación personal, y eso es correcto, ¿no? Eso es verdadero. En el mismo enunciado también lo expresa, ¿ya? Entonces está en todos los niveles de nombramiento y esto es de manera autónoma, no olvidemos que este es un organismo constitucional. Dos, dice, según la Constitución, puede nombrar, ratificar y destituir al jefe de la OMPE y la RENIEC. Esto según el artículo 154, ya 154 de la Constitución Política del Perú. La Junta Nacional de Justicia tiene esa atribución de nombrar, ratificar, destituir, ya sea el jefe de la OMPE o también de la RENIEC. Está dentro de sus atribuciones, ¿ya? Y esto sería verdadero. Muy bien. 3. Sus miembros son elegidos mediante concurso en un periodo de 5 años sin reelección. Y eso también es correcto, ya que sus miembros bueno, son elegidos, como dice acá, un periodo de 5 años y no está prevista una reelección por parte de ellos, ¿no? Entonces ahí también estaríamos hablando de algo correcto.
Está facultado por la Constitución a aplicar una sanción a los congresistas y con apoyo del Poder Judicial. Bueno, ¿cómo es posible que la Junta Nacional de Justicia, según la ley orgánica, solamente genera nombrar, evaluar, ratificar, sancionar todo lo que tenga que ver con jueces y fiscales? En ningún momento habla de congresistas, ¿ya? Estamos hablando en ningún momento de congresistas. La Junta está exclusivamente determinada según las funciones, en este caso, a lo que es el nombramiento de estas autoridades que administran justicia. Los congresistas no están sujetos a ser sancionados por ningún organismo autónomo constitucional. No olvidemos que ellos no están sujetos a nada, ya gozan de esa autonomía los congresistas dentro del Poder Judicial, o sea, no tienen mandato imperativo, que quiere decir que ellos no son sancionados, cuestionados, ni siquiera tampoco obedecen a ninguna otra autoridad. Y más aún ellos no, pues ellos no se meten tampoco a un órgano constitucional autónomo, ¿no? Y encima con apoyo del Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder del Estado que también dentro de sus funciones está la administración de justicia. Ellos no se meten, son poderes autónomos, ¿no? Entonces esto es falso, ¿ya? Tenemos ahí que esto es falso. Todo sería verdadero, el único falso sería el enunciado 4. Si tienes alguna duda, Erika, me hace saber, por favor. Erika, ¿ha quedado claro? Si tienes alguna duda, me lo dices, por favor. El ejercicio 1 de cívica. Ya. Entonces nos vamos acá. Dice, el Ministerio Público se encuentra integrado, vamos a ver acá, se encuentra integrado, un ratito, grosor, color, y acá 3 puntos. Se encuentra integrado al sistema de administración de justicia, eso es correcto, ya que es un organismo autónomo justamente que busca lo que es la legalidad, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener necesariamente pues que es un organismo que trabaja conjuntamente con el Poder Judicial, o sea, con un poder del Estado, ¿no? Entonces ahí dice, la defensa de los derechos legales, constitucionales de la sociedad y vela por una recta y efectiva administración de justicia. Respecto a esta institución, al Ministerio Público, ¿ya? Que vamos a ver qué cosa es verdadero, qué cosa es falso. El primero, el fiscal de la nación es el que lo preside y es elegido por la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Hasta acá es verdadero, porque el que representa al Ministerio Público, su máximo representante, es el fiscal, ¿ya? El fiscal de la nación. Ahora, el fiscal de la nación, ¿ya? El fiscal de la nación no es que él va, en este caso, lo designa o es elegido por la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién elige al fiscal de la nación? Lo está eligiendo los fiscales,
¿ya? La Junta, ¿ya? De Fiscales Supremos, ¿ya? La Junta de Fiscales Supremos. ¿Y dónde está la Junta de Fiscales Supremos? Si te acuerdas, en la jerarquía del Poder Judicial hemos visto, ¿no? Juzgados de paz letrados, juzgados especializados y mixtos, en este caso lo que vendría a ser el juzgado de la Corte Superiores, ¿ya? Y la Corte Suprema. En cada una de estas instancias, ¿ya? En cada una de estas instancias, exceptuando el juzgado de paz, todos ellos, juzgados de paz letrados, especializados, superiores y supremo, vamos a encontrar fiscales. Acá también están trabajando conjuntamente los fiscales. ¿Y de dónde salen los fiscales supremos? Justamente están dentro de lo que es este ámbito de jerarquía, conocido como la Corte Suprema. ¿Ya? Acá encontramos a los jueces supremos, ya también están los fiscales supremos. Entonces, ellos hacen una junta en los cuales eligen al próximo fiscal de la nación, ¿no? Entonces, esto sería falso. ¿Por qué falso? ¿Ya? Simplemente porque no es elegido por la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hace la Junta Nacional de Justicia? Nombra jueces y fiscales. Pero en el ámbito menor, el representante del Ministerio Público no lo nombra la Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? Vamos con la 2. Dice, vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Y eso es verdadero, ¿ya? Porque el Ministerio Público, dentro de sus atribuciones, es la correcta administración de justicia, que los órganos jurisdiccionales tomen buenas decisiones en administrar justicia, se basen en la ley, se guíen en la Constitución, ¿no? Todo para favor de, en este caso, de la población, de todos nosotros, ¿ya? Entonces, está velando que no se transgreda, que hay jueces de repente que simplemente obvian las leyes, sancionan o sentencian sin tomar en cuenta las leyes o la Constitución. Entonces, ¿quién está velando para que esto se cumpla también? Es el Ministerio Público, ¿ya? 3. Conduce desde un inicio la investigación del delito, acusa al presunto culpable, protege a las víctimas y testigos que colaboran en la justicia. Y esto es verdadero, ¿ya? Ahí tenemos, esto es verdadero. Siempre cuando se produce un delito, una transgresión, ¿ya? El que está presente es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público trabaja conjuntamente con ¿quién? Con la Policía Nacional del Perú, que ordena la investigación de un delito que pueda acontecer. Una persona que muere en una casa y dicen los familiares que esta persona se ha suicidado, va a llegar quién para el levantamiento del cadáver, para ver qué es lo que pasó. No, la policía puede llegar Serenazgo, puede llegar los bomberos, etcétera, pero al final el que va a ordenar la investigación de qué es lo que ha pasado es el Ministerio Público. Para el Ministerio Público no va a ser lo que uno dice, un suicidio. Para el Ministerio Público tiene que haber una investigación de por qué murió esa persona. Hay un presunto culpable por ahí, también lo determina el Ministerio Público y para eso determina las investigaciones. Protege a las víctimas, ¿no? En caso de delitos que se han acontecido. A ti cuando te han robado, ¿no? Una grande suma de dinero, ha habido una agresión por una parte, va a intervenir el Ministerio Público para hacer los legajos correspondientes para la denuncia, porque esa persona va a ir al Poder Judicial posteriormente. Entonces, para que vaya al Poder Judicial, el que va a hacer el trámite, el que te va a representar a ti y lo va a denunciar es el Ministerio Público. El Ministerio Público está ahí para denunciar y generar el proceso legal para que esa persona finalmente sea sancionada. Y los testigos que colaboran en la justicia, o sea, de todo lo que compete en una investigación del delito, es competencia también, ¿no? Del Ministerio Público, ¿ya? Entonces está dentro de sus funciones.
emite dictamen previo de resoluciones judiciales en los casos que la ley contemple. Bueno, esto es verdadero, ya que dentro de sus funciones está el hecho de emitir resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, ya, este es el Ministerio Público, es el que te investiga. Por ejemplo, acá todo empieza en la Policía Nacional del Perú. Tú llegas y denuncias agresión, una agresión física terrible de una persona que casi te lleva a la muerte, presunción, ataque fuerte. Ahora, como es una agresión, y la agresión no es que el otro se arrepiente y después te va a pedir perdón y tú vas a decir, ay, me olvido, no, ya, esto ya es un delito. Por lo tanto, ahora, la agresión tiene que ser, pues, ahí, como dicen, ¿no? Que haya, pues, ido involucrando ahí en contra de la vida, ¿no? Si tú decides denunciar por esto, se te tiene que tomar en cuenta. Entonces, la Policía Nacional lo único que hace es recibir la denuncia y por las lesiones que hay, por la situación que significa esta agresión, ¿a quién va a llamar? Al Ministerio Público. ¿Y quién se va a personar representando al Ministerio Público? El fiscal de turno, ¿no? El que va a ver qué es lo que ha pasado con la víctima, por qué está denunciando, y este fiscal justamente va a ordenar a la Policía Nacional a que se genere la investigación respectiva. ¿Para qué? Para que una vez que tenga la investigación llegue a manos del ministerio, o sea, del fiscal, y una vez que reúna las pruebas, a esto donde lo va a presentar al poder judicial, ¿ya? Y el poder judicial es el que va a emitir una sentencia, pero el Ministerio Público, ¿ya? Puede generar previas resoluciones judiciales. O sea, puede decirle a este juez que va a juzgar, le puede decir, de acuerdo a lo que yo he investigado, soy Ministerio Público, estoy proponiendo 10 años de pena privativa de la libertad, ¿ya? Ahora, es una resolución que ha emitido el Ministerio Público, que lo puede hacer caso el juez o no. El juez puede decir, oye, esto ha dicho el Ministerio Público, ah, muy bien, entonces 10 años. O puede decir, no, me parece mucho, y el juez puede decir 5 años. Entonces, según la ley contemple, según lo que establece también la sentencia de un juez. Pero el Ministerio Público puede emitir estas resoluciones previas a procesos judiciales. ¿Ya? Siempre el Ministerio Público está proponiendo, pues ahí cadena perpetua, ¿no? 5 años, 10 años. Entonces, eso es verdadero y la clave de esta pregunta, pues, es la clave B. ¿Ya? Esta es la clave B. Espero te haya ayudado, Erika. ¿Ya? ¿Me haces saber, por favor? De nada, Erika.
Buenas tardes, Sayumi. Ya, en un momentito. A ver. A ver, ¿me escucha, Sayumi? ¿Todo bien, por favor, para poder empezar la Sí, pregunta mis trivia? buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces. Ya, a ver, en este ejercicio eh, se menciona la Ley de Marco de Desarrollo e Integración Fronteriza. Acá sí hay una cierta descripción donde menciona y define los espacios de frontera y establece los mecanismos de formulación, coordinación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo e Integración de Fronteras. En relación a lo mencionado, indica el enunciado correcto. Dice, la gestión y planificación de las políticas fronterizas se establecen en el área de frontera. La gestión y planificación de fronteras, cuando te habla de planificar, esto parte del Estado, eso es así, ya el Estado como tal, o sea, el gobierno nacional, ¿no? Parte de estas políticas, porque quiere decir que vamos a establecer planes, estrategias para desarrollar nuestras fronteras. Esta gestión va de la mano, si es el gobierno nacional, también con el gobierno regional, ¿no? Y entonces estos gobiernos regionales, no con todos, exclusivamente con aquellos que son frontera, ¿no? Que son nueve, sobre todo regiones fronterizas. Entonces, va en ese ámbito, va en lo que es gestión. Todo lo que tenga que ver con gestión y planificación parte de lo más grande. O sea, yo voy a planificar realizar el examen de San Marcos, por ejemplo, ¿no? De admisión. Y para tú llegar al examen, que tú eres una persona que va a dar el examen, ha habido pues una gestión anterior, ¿no? Una política, han establecido sobre todo formas, planes, ¿no? De cómo se va a realizar, quiénes van a elaborar las preguntas, con dónde se van a generar. Entonces, hay una política de gestión acá. Entonces, ¿quiénes establecen esto? Estamos hablando, pues, del ámbito nacional y regional, o también el regional, también se le conoce como subnacional, ¿no? Entonces, ellos se trabajan con el ámbito local. El ámbito local, ¿no? Que es el espacio más pequeño, es el ámbito local de una frontera, es lo que se conoce como un área de frontera, ¿no? Que está política y administrativamente establecido en un distrito, ¿no? Entonces, tú no vas a hacer gestionar o generar, pues, no involucrarte con los gobiernos regionales o las zonas de frontera o los municipios provinciales y tú como localidad y tú como distrito, tú estableces qué haces en el espacio fronterizo tan pequeño que tienes. No, pues, ¿no? Entonces, esto viene de atrás. Entonces, para generar el desarrollo y la integración fronteriza, no es a través de un área de frontera, ¿no? Es a través del ámbito nacional, subnacional, pero tú solo no. Para que exista desarrollo
desarrollo de una frontera tiene que estar ligada a la integración. O sea, para que tú tengas desarrollo fronterizo, tiene que estar ligada a la integración. Y tú no puedes realizar integras. ¿Qué cosa es integrar? Es aliarte con el otro estado mediante tratados, convenios, para desarrollar los dos espacios colindantes, tanto del uno como del otro. Tú no puedes desarrollar fronteras si tú cierras tu frontera y no quieres integrarte al otro estado. Uno va ligado con el otro. Pero la gestión y planificación, que sí se puede haber, que puede establecerse de repente entre los dos ámbitos de Estado, no se hace en el área de frontera, ¿no? Esto es más nacional o todo es a veces en algunos casos subnacional, pero no en el área de frontera, ¿ya? La B, ¿qué dice, no? El enunciado correcto dice, la incorporación económica es un proceso obligatorio de incorporación. Bueno, acá se duplica esto. La incorporación económica es un proceso obligatorio de incorporación solo en las áreas fronterizas. Esta palabra solo, cuando viene una pregunta, pues ya bueno, está como siendo, como decir, ahí, nada más. Y en los demás lugares no es necesario. Y solamente la incorporación económica, pero hay otros elementos, ¿no? Está la parte administrativa, está la parte social, está la parte cultural también, pero bueno, acá solo dice, es solo en áreas de frontera, ¿no? Es en el ámbito regional, es en el ámbito nacional, no solamente en las áreas de frontera, ¿ya? Entonces, esa palabra solo como que lo invalida también acá. Dice acá, el conjunto de iniciativas públicas y privadas parten desde lo que establece la zona de frontera. Estas iniciativas públicas y privadas parten más que nada de la región, ¿ya? De la región fronteriza, que pueden ser públicas y privadas. No olvides que toda planificación, toda gestión parte ya sea del Estado o ya sea del ámbito regional o subnacional. Entonces, las provincias y los distritos, que vendrían a ser las zonas o áreas de frontera, son las que buscan cumplir con los lineamientos que dan pues los ámbitos nacionales o subnacionales, ¿no? Pero estas iniciativas públicas, iniciativas como que yo propongo, ¿no? Parten de la zona de frontera, tampoco. Dice, los estados en sus espacios fronterizos colindantes, los estados, espacios fronterizos colindantes, estado 1, estado 2, ¿no? Con las regiones fronterizas, acá hay regiones fronterizas de cada uno de los estados, sí, ¿no? Buscan sostenibilidad y desarrollo de los demás espacios, o sea, buscan, ¿qué cosa están buscando? Que cada uno de estos espacios se desarrollen, ¿no? Se desarrollen y buscan que todo esto sea beneficioso, ya sea para uno u otro estado. Esto se conoce como desarrollo de frontera a través de ¿qué? De la integración. O sea, ¿tú cómo desarrollas tus fronteras? A través de la integración de estos dos estados, ¿no? Si no puedes, si no hay integración, no hay desarrollo fronterizo, así de simple. Hasta ahí, esto, ya, la D. Y la E dice, el fortalecimiento de las capacidades de gestión regional son establecidas de las políticas de áreas y zonas de fronterizas de frontera. No, mira, tú puedes tener gestión, pero acá la palabra te está hablando de desarrollo e integración fronteriza. Y basta que te digan esto, desarrollo e integración fronteriza, necesariamente tiene que haber esta palabra. Y es la única alternativa que tiene esta palabra. Los estados, o los estados colindantes, o los estados próximos, o los estados delimitados entre una y otra línea de frontera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando te dicen que estos buscan desarrollar su espacio a través de convenios, te están hablando de desarrollo e integración fronteriza. La E no es referido a integración fronteriza. Para que haya integración fronteriza tiene que haber un estado y otro estado. No sé, para que me dé a entender lo que dice la pregunta, tendríamos que hablar de un estado, otro estado.
¿no? Entonces, el fortalecimiento de las capacidades de gestión regional. Está hablando del ámbito regional. Y este ámbito regional es para solamente un Estado. O sea, claro, dentro de las políticas de lo que es desarrollo fronterizo, los gobiernos regionales que son frontera buscan esto, ¿no? Buscan trabajar con sus áreas y sus zonas de frontera, ¿no? Están trabajando para desarrollar sus áreas y sus zonas de frontera. Pero la pregunta va referida al desarrollo e integración fronteriza. Y cuando te viene esa pregunta, que ya vino en la PESA, Marcos, necesariamente está ligado a dos estados. ¿Cómo estos dos estados hacen lo posible para desarrollar sus fronteras? Un solo estado no puede desarrollar sus fronteras. Tiene que haber, porque es límite entre un espacio y otro, tiene que haber el acuerdo entre los dos. O sea, ¿y cómo se llama esto? Integración fronteriza. Ya sé, Yumi, no sé si tengas otra pregunta. Me disculpe, la COSPE dijo que sí era verdadero, pero que no cumplía con lo que te pedían. La E, ¿Cuál? perdón. La En la E. E. La E era más para las regiones, porque no te olvides, desarrollo e integración fronteriza es la pregunta. Entonces, en la E dice fortalecimiento de las capacidades de la gestión regional. O sea, te está hablando solamente de las regiones que están en un estado, son establecidas de las políticas de área de frontera. O sea, te está diciendo que solamente en las gestiones regionales se ocupan de sus áreas y zonas fronterizas. Eso es lo que te está diciendo. Pero no te está hablando de esto, de desarrollo e integración fronteriza. Desarrollo e integración fronteriza es cuando te van a hablar de dos estados, por eso dice la D, es la única, no hay otra, ¿no? Yo hubiera puesto uno más para generar más controversia de repente, ¿no? Pero los estados en sus espacios fronterizos colindantes, esto ya es desarrollo e integración fronteriza. O sea, dos estados que están delimitando, ¿ya? Con las regiones fronterizas buscan sostenibilidad. ¿Sostenibilidad qué cosa es? Que tus recursos no se agoten, que puedas estar creciendo económicamente, ¿no? Desarrollándote, ¿no? En los demás espacios que tienen, claro. Entonces, ¿cómo logras eso? ¿Cómo logras desarrollar tus fronteras? Tú no puedes poner una barrera y decir nunca más cruzo esta frontera a Chile, no puedes hacer eso. ¿A quiénes estás cerrando frontera? A la gente que es límite de frontera con el otro país. Generalmente en espacios fronterizos hay mucha actividad comercial, mucha interactividad, dinamismo, ¿no? No solamente económica, social, cultural. Entonces está cerrando eso. Es por eso que para que haya integración fronteriza, ¿qué hacen los estados? Convenios, tratados, ¿no? Acuerdos bilaterales, multilaterales, de acuerdo a las fronteras que faciliten el ingreso, la salida de las personas, ¿no? Con DNI nada más de repente y faciliten el ingreso y la salida, ¿no? Llevar, comercializar los aranceles que sean menos, eso ya va a depender de los estados, ¿ya? Entonces, la única clave es esta, no hay otra, porque las otras hablan de los Disculpe, espacios fronterizos nada más. Dime. y en la D cuando te dice como las regiones fronterizas, ¿no se está refiriendo solo a la región de frontera No, o porque a acá qué te se está está refiriendo? diciendo, mira lo que te está diciendo acá, los estados. Ah, O sea, ya, te está claro. hablando de los estados en sus espacios fronterizos. Entonces, cuando tú quieres desligar esto, por ejemplo, dice los estados. Mira, vamos a borrar para que se vea mejor. Dice, ¿no? Los estados. No está diciendo que región fronteriza, no. Por eso te digo que esta es la única clave, no hay otra. Porque lo demás hablan de espacios fronterizos, áreas de frontera, zona de frontera. Pero mira lo que es, cuando hablamos de teoría, mira lo que es el desarrollo e integración fronteriza. Esto es, desarrollo fronterizo, proceso necesario, impostergable de incorporación de las fronteras de patrimonio activo del país mediante iniciativas nacionales llevadas a cabo por entidades públicas o privadas orientadas a objetivos de estrategia integrales de desarrollo de una manera sostenida. Quiere decir que hay una política de incorporación de fronteras para qué, o sea, desarrollo fronterizo es desarrollar tus fronteras,
tienes que desarrollar tus fronteras beneficiando a estos espacios, pero para beneficiar y desarrollar tus fronteras, ¿qué necesitas? Esto es necesario, si no, no hay desarrollo. Integración fronteriza. ¿Y qué cosa es integrar? Acordar por dos estados en sus espacios fronterizos colindantes, cuyo objetivo es promover el desarrollo sobre la base de su aprovechamiento complementario de sus potencialidades, recursos, costos, beneficios compartidos. Esto es importante porque esto fue pregunta de examen, ¿no? Y mira, se repite. La integración fronteriza no es posible sin el desarrollo fronterizo. Siempre los dos están ligados. O sea, para generar este desarrollo siempre hay una ligación entre uno y otro. Y la pregunta, ya, como te está hablando de integración fronteriza, ¿no? Y la única respuesta prácticamente es esta. ¿Por qué? Porque te está mencionando los estados. Los estados en sus espacios fronterizos colindantes. Entonces uno se puede pensar y dice, también tienen su zona de frontera. Claro, como las regiones fronterizas, que nosotros también tenemos. Buscan sostenibilidad y desarrollo de los demás espacios. Ya, Sayumi, espero te haya ayudado. Sí, Miss, eso es lo que me estaba confundiendo, de regiones fronterizas en esa parte, pero ya entendí. Si se repite esa parte, ya sabes, integración y desarrollo de frontera van ligados los dos, ¿ah? Están ligados. Uno En no la puede 2, saber sin el otro. Dime. en la 2, la proposición 1 es falsa, pero porque no es narcotráfico y medida ilegal, o porque es falsa. A ver, en la 2. A ver, la 2. Dice, con la firma del Tratado Salomón Lozano. ¿Esta? No, o sea, la 2, la proposición 1, en la frontera de mayor extensión. Ya. Esta de Ya, acá. la primera parte es verdadera, ¿no? Pero la segunda parte es lo que lo invalida. A ver. En la frontera de mayor extensión, sí, este es correcto. Es de mayor extensión. Ahora, la palabra de repente no es extensión, es de mayor longitud de repente, ¿no? Pero bueno, se puede asociar y es correcto. Dice, se ven procesos económicos asociados a actividades ilícitas como el narcotráfico y minería ilegal. Entonces una profesora dice, esta es la selva, profesora. De repente no está, y existe narcotráfico y minería ilegal, ¿no? Y bueno, esta pregunta sí ha sido un poquito cuestionada porque uno revisa las estadísticas, ¿ya? Y vamos a ver que la frontera con Brasil, estamos hablando de la zona del Yavarí, la zona del Purús, la zona del Acre, ¿no? Donde hay mucha interacción, sobre todo comercial. Hay proceso de actividad comercial, social, ¿no? Quiere decir que hay intercambio cultural también. Pero que te digan a ti y te digan esto, ¿no? Se ven procesos económicos asociados a actividades ilícitas, como el narcotráfico y minería ilegal. Quiere decir, si te están afirmando eso, quiere decir que eso es lo que más impera, ¿ya? Lo que quiere decir lo que más existe. O sea, no existe no tanto la actividad comercial de frutas, no tanto la actividad de turistas, no. Lo que más existe es la actividad del narcotráfico y minería ilegal. Y la minería ilegal está de repente más en la zona de Madre de Dios, de repente una profesora está por ahí, pero no con la frontera, está más dentro, ¿no? Entonces, por ahí también puede haber que haya, y uno puede decir, profesora, pero también he visto, pero esto es menor, ya no es lo que existe como tal, no es que tú vas a ir a la frontera y todo es narcotráfico, tú vas a ir a la frontera y vas a ver mucha minería ilegal y es lo que impera. Entonces es por eso que lo determinan como falso, ya lo determinan como falso. Y no, pues te dijeran, pues no, acá es donde hay actividad, sobre todo en este caso comercial, interacción cultural, eso es verdadero.
¿ya? Porque lo que más se establece en esta frontera con Brasil es eso, e incluso la interoceánica y todas estas carreteras de la longitudinal de la selva, todos estos buscan de alguna u otra manera la conexión con Brasil, ¿no? La actividad comercial, ¿ya? Y las actividades ilícitas, basta que te mencionen esto, no es lo que impera, pues, ¿no? Puede ser un problema, pero no es lo que predomina, ¿ya? A eso se ha referido también esta pregunta, Yumi. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí le mando una pregunta, si podría ayudar, por favor. Ya, Sayumi, muy bien, gracias. Hola, Julián. Vamos a ver. Un momentito. ¿Cuál ha sido tu problemita acá, Julián? ¿Qué pasó? O sea, que, profesora, que me explique la clave. Ujú. Ya, la clave es la E, ¿correcto? Estás ahí, Sí, pues hasta ahí estoy claro, pero por teoría, no, sé, ya, no lo entiendo para qué se refiere exactamente. ya, muy bien. Nos vamos un poquito a cívica para ver lo que es el tribunal. Ya, mira. Lo que hay que conocer de este órgano es lo siguiente. No olvides, por algo es Tribunal Constitucional, que protege la Constitución, pues la legalidad a base de la Constitución. Todo lo que tenga que ver con interpretación, todo lo que tenga que ver con transgresión a la Constitución, ya sea por autoridad, funcionario, poder del Estado, etcétera, el que va a intervenir siempre es el Tribunal Constitucional. Por eso dice acá, ¿no? Es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Entonces, mira, eso hay que guardárselo en la cabecita, ¿ya? 7 miembros, donde ellos son elegidos por el Congreso por un periodo de 5 años, tienen inmunidad y no están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué quiere decir? Ellos no rendan cuenta a ninguna autoridad y ninguna autoridad toma decisión por ellos. Entonces ellos nos están diciendo hoy tengo que marcar tarjeta porque tengo que dar un informe a tal lugar. No, ellos no hacen eso. Mandato imperativo es cuando yo soy tu jefa, Julián, y tú me tienes que rendir cuentas, porque estás sujeta a lo que digo yo. Entonces ellos no están sujetos a ninguna autoridad, ¿no? Entonces por eso dice esto. Y no hay reelección inmediata en miembros del Pleno del Tribunal Constitucional. Entonces, vamos a leer rapidito las funciones y vamos con cada una de ellas, ¿no? Conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Creo que esto ya ha venido desde la semana 1, cuando se habla que la acción de inconstitucionalidad se presenta cuando se transgrede, ya sea de forma o de fondo, a la Constitución Política del Perú, ¿no? Y para eso, pues, están autoridades como el caso del fiscal de la Nación, el presidente de la República, el defensor del pueblo, ¿no? O un mínimo de 5.000 firmas de ciudadanos que puedan presentar una acción de inconstitucionalidad con instancia única. O sea, tú no vas a presentar la acción de inconstitucionalidad en el Poder Judicial, en la Junta Nacional de Justicia, no, de frente, en única y definitiva instancia es acá, ¿ya? El Tribunal Constitucional. Entonces, él va a resolver si esa queja que tú estás generando va en contra de la Constitución, ya sea de forma o de fondo, y ellos van a emitir una resolución. Y lo que emite la resolución el Tribunal Constitucional es que se tiene que cumplir, ¿ya? Se tiene que cumplir. Conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias. Quiere decir que alguien lo ha negado,
Entonces la pregunta es, ¿quién ha negado estas instancias de resoluciones? ¿Ya? Lo ha negado pues el Poder Judicial. En primera instancia se ha presentado al Poder Judicial. ¿Qué se presentó en primera instancia? El habeas corpus, el habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento. Pero falta una garantía. ¿Cuál es esta garantía? La acción popular. La acción popular solo llega al Poder Judicial. Si el Poder Judicial te aprueba la acción popular, procede. Si no te aprueba, ahí queda. No pasa al Tribunal Constitucional. Es la única garantía que no pasa al Tribunal Constitucional. Pero si te han negado, en el Poder Judicial te han negado un habeas corpus, data, acción de amparo, acción de cumplimiento, te lo han negado, tienes como última, ¿ya? Y definitiva instancia presentarlo al Tribunal Constitucional. Y si el tribunal te dice tu habeas corpus procede, pues se tiene que hacer caso. Profesora, pero el Poder Judicial lo ha negado. El tribunal es la última y definitiva instancia. Entonces, se tiene que hacer caso. Conoce los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Es lo que se conoce como proceso competencial. ¿Y qué cosa es un proceso competencial? Es cuando el Tribunal Constitucional toma decisiones cuando dos poderes del Estado entran en diferencias. Por ejemplo, y eso tenemos un ejemplo en montón, tienes ahí el poder ejecutivo versus el poder legislativo, cosa que no debería pasar, pero pasa en el Perú. Poder ejecutivo, ¿qué hizo? Disolver el Congreso de la República, lo disolvió, chau Congreso. ¿Qué hizo el Congreso? Fue y dijo que esto era inconstitucional. ¿Ya? Muchos ahí juristas, constitucionalistas, hablaron de lo que había dicho el presidente de disolver el Congreso, era inconstitucional. Entonces, para terminar con esta situación de que los congresistas están reclamando que esto no fue constitucional, que esto fue arbitrario, que no debió proceder, para que no haya esa disputa, ¿no? Entonces, ¿quién va a resolver este conflicto? Va a resolverlo el Tribunal Constitucional. Este proceso de resolución es un proceso competencial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? El Tribunal Constitucional tiene 10, 15 días para emitir una resolución. Ahora, la resolución tiene que ser de acuerdo a la Constitución. Es por eso que tiene que verificar cuál fue el proceso del presidente para disolver el Congreso. Y lo que dice el Congreso, ¿qué emitió el Congreso? Que fue constitucional. Entonces ya resolvió. Y como resolvió el Tribunal Constitucional, pues bueno, quiere decir que este Congreso va a seguir disuelto, ¿no? Y el único que va a seguir representando al Congreso es la Comisión Permanente. ¿Ya? Eso es un proceso competencial. Entonces, ¿quién resuelve estos procesos de competencia? Es el Tribunal Constitucional. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿ya? El Congreso, que siempre hemos tenido, puede ser también, profesor, el Poder Judicial, también. O sea, pueden haber controversias también con el Poder Judicial. ¿Ya? Ahí el que resuelve es el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, acá el presidente observó una ley, ¿ya? Y cuando se observa una ley, no lo firma él, manda la observación al Congreso para que el Congreso corrija la ley. ¿Y qué hace el Congreso? El Congreso no ve las observaciones del presidente y de frente publica la ley en el Diario Oficial del Peruano. De esto se da cuenta ¿quién? El Poder Ejecutivo, ¿ya? Y el Poder Ejecutivo dice, ojo, que acaban de emitir una ley que es inconstitucional y entran las controversias. El Congreso ha emitido una ley que ha sido observada por el presidente, no ha sido corregida. Por favor, el Poder Ejecutivo está demandando al Tribunal Constitucional
que actúe en el proceso competencial. Quiere decir que el tribunal tiene que observar, a pedido de esto, tiene que observar esta ley que ya ha sido promulgada en el Diario Oficial del Peruano, para que el Tribunal Constitucional finalmente defina si esta ley es inconstitucional o constitucional, ¿no? Y el que va a tener la última palabra es el Tribunal Constitucional. Ya, Julián, no sé, vamos a la pregunta ahora sí, creo que vas a poder resolverlo rapidito. A ver, vamos a ver dónde está la pregunta. ¿Qué dice? La primera pregunta dice, me tengo rojo. ¿Conoce en instancia única el proceso de acción de amparo? Instancia única. No, pues. Acá debería ser definitiva. Para que sea verdadero debería de ser definitiva. ¿Ya? Porque la acción de amparo en un primer momento ha debido ser presentado en el Poder Judicial y definitiva en segunda instancia es en el Tribunal Constitucional. Entonces esto es incorrecto. ¿Ya? Examina en definitiva instancias de habeas corpus denegado. Ya pues, primeramente que el habeas corpus no se presenta en el legislativo, sino en el Poder Judicial. Ahí nomás esto está invalidado. Conoce en instancia especial la acción popular. La acción popular solo va a presentarse en el Poder Judicial. No se presenta en el Tribunal Constitucional. Revisa en última instancia el proceso de inconstitucionalidad. Revisa en última instancia, no. ¿Ya? Revisa en primera instancia. ¿Ya? Porque solo el proceso de inconstitucionalidad se presenta en el Tribunal Constitucional. No en última instancia. Cuando te dicen última instancia es que ha habido una primera. Esto es en única instancia, ¿ya? Única o primera instancia, nada más, única instancia en la acción de inconstitucionalidad. Es por eso que esto es incorrecto. Y la clave, conoce procesos de competencia, conoce el proceso competencial por conflicto entre las entidades estatales. Ellos resuelven todo eso. Ah, sí, no entendí, gracias. Una pregunta. O sea, las garantías constitucionales pueden pasar una vez en el Poder Judicial y luego en última instancia pasan en el Tribunal Constitucional, o tiene que subir todos y luego último ya se niega al No, Tribunal todo Constitucional. en la primera instancia es en el Poder Judicial. O sea, puedes estar de una sala a otra sala, pero todo en el Poder Judicial. Eso es primera instancia. Pero cuando te Ah, ya. niegan todo, ya has apelado, ya no te han hecho caso en el Poder Judicial, o sea, ya no tienes dónde más en el Poder Judicial, ahora como última y definitiva instancia puedes recurrir al Tribunal Constitucional. Pero la garantía que no va al Tribunal Constitucional es la acción popular. ¿Ya? La acción Entonces, popular solamente es en el Poder Judicial. ¿dónde? Pues era una cosa. En la Junta de Fiscales, Junta Nacional de Justicia, hay una mención en funciones que menciona resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces. O sea que hay un previo, y si hay un previo, ¿por quién está dado ese tesoro? A ver, acá, creo que esto está acá, ¿no? A ver, creo que es esto de acá. Acá creo que es, ¿no? Esto. Sí, profesor, ahí está. Resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y fiscales en todos los niveles. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué no entiendes de esto? O sea que últimas, si me dicen de últimas, veo que hubo anteriores, y anteriores, ¿por qué no Claro, lo fueron que pasa vistos? es que hay una investigación de por medio, ¿no? Hay procesos disciplinarios que se les siguen, ya sean jueces o fiscales, ¿no? Primero hay una investigación,
después una sanción, a lo que conocen como procesos disciplinarios, ¿no? Por ejemplo, ya no trabajan, no hay goce de haber, en procesos de investigación, y ellos pueden, jueces tienen y fiscales, si son procesados, ellos tienen derecho a la defensa. Y como hay derecho a la defensa, ellos pueden presentar alegatos en los cuales ellos pueden decir que el proceso que se le está llevando es injusto, ¿no? Pero las investigaciones pueden arrojar de repente que ellos son culpables, ¿no? Que hay pruebas de por medio. Pero si, incluso algunos terminan su proceso disciplinario y empiezan y pueden solicitar incluso seguir trabajando. Pero el que va mientras eso ha habido antes, eso ha sido en la denuncia empieza todo esto, el que va a definir qué actos disciplinarios, qué situaciones va a proceder con ellos es la Junta Nacional de Justicia. No olvides que hay una primera instancia y una segunda instancia, ¿no? Siempre en los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Una cosa es el pleno, ¿ya? El pleno, y otra cosa es la instancia menor, que es la primera, o sea, donde se reciben las quejas, algo así, ¿no? Donde se reciben y están los procesos de investigación. Y el pleno es el que define. Por eso dicen, resuelve definitiva, instancia, impugnaciones interpuestas por procesos disciplinarios también, ¿no? Que se dan acá. Entiendo. Yo pensé que se creaba otra institución. Entonces ellos mismos se No, encargan de solo investigación. sí, ellos mismos, no hay otros, porque no olvides, Julián, que ellos son, sobre todo, ¿qué son? No, mira lo que nombra la Junta. Antes se conocía como el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿qué están nombrando ellos? Están nombrando jueces y fiscales. ¿Y quiénes son ellos? Son los que administran justicia en este país. Los jueces, ¿a dónde van? Al Poder Judicial. Los fiscales, ¿a dónde van? Al Ministerio Público. Y todos ellos administran justicia. ¿Ya? Entonces, tienen que ser gente idónea, proba, que designe previa evaluación, ¿no? A cada una de estas autoridades que van a administrar justicia necesariamente. Miss, ¿me podría ayudar al menos con un ejercicio, por favor? A ver, ¿qué pasó? Oh, ya, ok. ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a ver. ¿Qué hora es? ¿Y esta cuál es? Solo recursos renovables. A ver, vamos a ver. Hoy tengo 2 minutos. A ver. ¿Qué pasó en esta pregunta, Vanessa? Dime, por favor. Miss, tengo duda en la pregunta, en el ítem 2. No sé si es que el clima, o sea, como tal determina o solamente influye. Y yo creo que es la A, pero no me marca como respuesta correcta. ¿Cuál es la clave de esta pregunta? ¿Te han dado la clave de esta pregunta? ¿Me escuchas, Vanessa? Sí, Miss, la sé. La C. Es recurrente, a ver, dice, la dinámica de vertientes puede incluir procesos de meteorización, erosión y transporte, sedimentación de forma progresiva y simultánea. Es recurrente en el territorio costero peruano y se distinguen por el desplazamiento de materiales, ya, por el desplazamiento de materiales, a ver acá, vamos a ver, desplazamiento, materiales, velocidad de movimiento, resultado, resultado de la interacción climática. De acuerdo con lo mencionado, establezca la, dice, en la cabecera de los torrentes activos, dice, la erosión remontante se incrementa. A ver, cuando te dicen cabecera de los torrentes activos,
ya están refiriéndose más que nada a los cursos que se generan de agua, que se activan, ¿no? De manera temporal. Y esto cuando habla de cabecera de torrentes activos, ¿ya? Se está refiriendo sobre todo, ¿no? Con la velocidad y la capacidad que vienen, y esto en algunos casos es activado por las lluvias en la cabecera de torrentes activos, dicen, ¿no? Y erosión remontante se incrementa. Es como decir, en esta zona de vertientes, ¿no? Acá tenemos una quebrada, lluvias, ya, lluvias en las partes altas. ¿Y qué sucede? Cuando hay presencia de lluvias, hay escorrentía, ¿no? Genera la activación de estas torrenteras, de estas quebradas, y el recorrido de agua. Y ahora, cuando hay lluvia y hay agua, hay deslizamiento, ¿no? Hay acarreamiento, ¿no? Y esto genera que toda esta zona tiende a se erosione más rápido. La lluvia erosiona, el agua erosiona. Y para que te mencionen acá en la cabecera de los torrentes activos, ¿no? Quiere decir porque esto es correcto, ¿no? Torrentes activos, aguas de cursos de aguas temporales con fuerza y velocidad, ¿no? Y se activan generalmente por las lluvias, ¿no? Esto podríamos marcar como verdadero, ¿ya? Y dice, el clima determina la dinámica erosiva, contribuyendo a la formación de detritos. Ahora, detritos son fragmentos de rocas o material rocoso o mineral, ¿no? Y estos detritos generalmente son transportados por el agua, el viento, el hielo, dependiendo dónde se genere pues esta formación, ¿no? Esta pequeña estructura. Ahora dice, el clima. ¿Qué cosa es el clima? El clima es un estado, ¿no? Continuo en una superficie, ya sea en condición de temperatura, estamos hablando de insolación, que se mantiene de manera en un promedio en una determinada superficie, ¿no? Dice, el clima determina la dinámica erosiva, contribuyendo a la formación de detritos. Es como decir que yo tengo un clima tropical, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que este clima tropical va a generar, determina la dinámica erosiva, o sea, el clima va a determinar que haya erosión necesariamente en la formación de detritos, o sea, para que haya fragmentos de detritos pequeños, estructuras rocosas. Y fíjate, cuando te hablan de erosión o meteorización, hay agentes erosivos, ¿no? Y para que haya detritos, quiere decir que ha habido fragmentación. O sea, para que haya detritos, quiere decir que ha habido que esa roca se ha fragmentado en pequeñas formas, ¿no? Y el clima, dice acá, determina la dinámica erosiva. O sea, va a determinar si hay o no hay erosividad. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. O sea, el clima es un factor, sí, pero son los agentes los que generan la formación de detritos, ¿no? Como es el caso del agua, la temperatura, el hielo, las sales, ¿ya? Y esto está asociado a la meteorización, ¿ya? Y no está asociado al clima. No sé si me entiendes en este caso, Vanessa. Sí, Miss. ¿Sí? Está más asociado a ese punto. O sea, está más asociado a detritos. O sea, cómo yo genero la fragmentación de una roca, pues más asociado a estos agentes. Y no necesariamente el clima, porque cuando te hablan de clima te están hablando, por ahí puede ser la temperatura, puede ser ahí, habla de la insolación, habla de la humedad, ¿ya? Habla en este caso de las precipitaciones, ¿no? Determina, o sea, no es determinante la dinámica erosiva en detritos, cuando te hablan de detritos es que hay fragmentación, ¿ya? Y está asociado más a estos aspectos más puntuales. ¿Ya? Y dice acá la 3,
Los torrentes pueden depositar la carga transportada formando conos de eyección. Sí, porque los torrentes al activarse, el agua trae y generan depositar en las partes bajas y pueden formar conos de deyección o abanicos fluviales, ¿no? En las partes bajas. Y esto es correcto. Las cárcavas en los interfluvios, ¿ya? Dice, a ver, parece el examen ya de geología. Evidencian progresivas dinámicas de sedimentación. ¿Qué cosas son los interfluvios? Son así, zanjas o franjas, ¿no? Las cárcavas se forman a partir de las lluvias, ¿no? Entonces, dice, las cárcavas en los interfluvios evidencia progresiva dinámica de sedimentación. Así es. Primero llueve, se erosiona, se desgasta, ¿no? Hay recorrido de agua en la superficie, en las partes de los cerritos, por ejemplo, llueve, hay lluvia, hay deslizamiento, ¿no? Y de pronto paró la lluvia y todo este recorrido que ha generado el trayecto del agua se sedimenta y forma una especie de interfluvios, así se le conoce. Una especie de caminos, de franjas, ¿ya? Y pues asociado a esto de las cárcavas, ¿no? Entonces ahí podemos decir que es sobre todo correcto, ¿ya? Ya Vanessa, espero te haya ayudado. Miss, ¿y la lixiviación a qué se refiere? ¿Está en la pregunta? En la siguiente, solo quisiera saber eso. A ver, lixiviación está referido al proceso, a ver, cuando el agua de la lluvia o de riego disuelve y arrastra nutrientes al suelo hacia zonas más profundas. Ese es en el caso de un proceso de lixiviación natural, ¿no? Hay acarreamiento de agua, o sea, el agua es el que genera transportar, ¿no? Arrastra y genera depositar a las partes más profundas, ¿no? Lixiviación. Algunos le dicen como, también lo dicen como acarreo, ¿no? Acarreo, algunos lo hablan de esa manera. Hay varios términos también que se le hablan de lixiviación. Ok, Miss, gracias. Ya, no te preocupes, nos vemos. Chau, chau. Yo me tengo que ir. Gracias, Vanessa, a ti.